Y entre esos prisioneros pues siempre había algún griego, algún romano, alguien que podía instruir a los niños. Y Etil recibió instrucción tanto latina como griega. Así debemos contar que dominaba perfectamente, además de su idioma, el latín hablado y escrito y griego hablado y escrito. Y hablaba latín de forma excelente. Y con 13 años es enviado a Roma como rehén amistoso, una práctica habitual en aquellos tiempos. Etil llega a Roma, primavera del año 408. Es instalado en un palacio, uno de los muchísimos palacios que dominan la ciudad de las 7 colinas. Allí se alberga junto con otros jóvenes llegados de otras tribus. Los romanos les cuentan la historia de Roma. Les hablan de 1000 años de dominación romana. Los jóvenes quedan con los ojos abiertos, con la boca abierta, escuchando aquellas aventuras, aquellas batallas jamás perdidas por los romanos. Pero Etil desconfía. Etil piensa que les están engañando, que no es posible que un imperio como el romano no perdiera jamás una sola batalla. Se lo cuenta a sus nuevos amigos y estos no le creen. Dicen, no, si lo cuentan ellos que han dominado el mundo, ¿cómo no va a ser verdad? Y bueno, eso sí, hace tribu con otros 2 o 3 que pensaban como él. Esos 2 o 3 le nombran su líder y deciden aprender todo lo que había que aprender sobre los romanos. Por tanto, sin querer, los romanos habían metido a un espía, a un futuro líder entre sus filas. Etil va por las calles, deambula, come lo de los romanos, viste como los romanos, sabe cómo son los romanos. Y así pasa un tiempecito, más o menos cifrado por los historiadores en unos 4 años. Es decir, que con 17, Etil ya estaba formado militar e intelectualmente. Con 18 tiene su primer matrimonio. En el asunto del amor, Etil era muy fogoso. Los hunos le dan mucha importancia al sexo. Llegó a tener 4, 5, 6 mujeres oficiales y un harén de 450. Hijos oficiales también 4 o 5, innumerables bastardos. Las niñas, por supuesto, no se contaban, porque las niñas eran poco importantes para los hunos. Ellos siempre hablaban de sus varones, de los futuros guerreros, los que seguirían, los que perpetuarían el linaje. Son momentos inciertos para los imperios romanos de Occidente y Oriente. En el de Oriente teníamos a Teodosio II. En el de Occidente llegaría Valentiniano III, siempre tutelado por su madre, una estupenda regente, dicen algunos. Pero por fin sucede algo que marcaría la historia de los hunos. Año 435. Rugila muere. Dicen que en un accidente de caza. Vaya usted a saber. La verdad es que los líderes hunos duraban poco, no solían morir de muerte natural. Pero claro, a la muerte de Rugila, los sucesores eran claros. Lo había dejado él muy claro en su testamento. Debían ser Bleda, como hermano mayor, y Etil, como hermano pequeño. Serían correyes de los hunos. Y llega el momento de pactar, llega el momento de darse a conocer a las potencias de la zona. Y así, los 2 hermanos se presentan ante los enviados especiales de la corte imperial de Oriente. Hasta entonces, Rugila había cobrado tributo en oro, entregado por Oriente, para evitar ataques, intrigas, traiciones. Y ese tributo era de 300 libras en oro. Era el sueldo que tenía cualquier general del Imperio Romano. Y Rugila lo aceptaba gustoso. Pero los 2 hermanos querían algo más, sobre todo Etil. Y cuando se presenta ante los embajadores plenipotenciarios del Imperio Romano de Oriente, dice que si el Imperio Romano de Oriente no quiere la guerra con los hunos, tendrá que acceder a determinadas cuestiones. Por ejemplo, no aliarse con las tribus enemigas de los hunos. Y lo más importante, deberían pagar no 300, sino 700 libras en oro. Los romanos de Oriente se quedan perplejos. En esos momentos los fondos, las arcas de Oriente estaban exiguas, no había nada. Pero era eso o la guerra. Y deciden firmar. Cerca de Belgrado se establece un pacto. Etil queda muy contento y por primera vez, envalentonado por lo que estaba consiguiendo en ese tratado, que por supuesto se hizo a caballo, se autoproclama como emperador de los hunos. Ahí realmente comienza la gran historia de Attila. Después de eso, muy contento, inicia una serie de incursiones, una serie de hostigamientos a las tribus, ya pensando que no iban a contar con la alianza de Oriente.
Y así durante un tiempo, él se va y Bleda se queda. Y aunque Etil deja algunos asesores para que custodien a Bleda, Bleda ya sabéis que es muy juerguista, muy dedicado a la holganza, a vivir bien, y empieza a pensar que realmente, caramba, si él es el mayor, también es cierto que él tiene que ser el rey de los hunos, y que su hermano Etil ya demasiado tiene con ser el jefe guerrero. Cuando llega Etil de sus últimas aventuras, se encuentra un reino huno un poquito, digamos, displicente, un poquito olvidado. Y claro, la situación de Bleda le preocupa muchísimo. Es el año 440. 5 años llevaban de correyes. Y Etil decide tomar una decisión. Bleda me molesta bastante. Por tanto, vamos a hacer que Bleda ya no esté entre nosotros. Yo no seré el que levante la mano contra mi hermano. Tampoco serán mis generales. Pero ¿qué tal si hacemos que parezca un accidente? Y así organizan un día de caza, una jornada de caza, y casualmente, en un momento en el que Bleda está muy distraído, aparece un oso. Y el oso se lo carga. Claro, había algunos hunos afines a Bleda, y se muestran muy inquietos por lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, oh misterio, oh leyenda, oh casualidad, entra en juego una famosa leyenda de los romanos. La espada de Marte, la Excalibur de los romanos. Esa leyenda contaba que quien blandiera la espada de Marte, sin duda alguna tendría el poder y sería invencible. Y justo después de la de Bleda, se encontró la espada de Marte. Dice la historia que una vaca se topó con ella y que su pezuña dejó un rastro de sangre al que fue siguiendo a alguien y se encontró con la espada semienterrada. Esa espada le fue entregada a Etil. La reunión debió ser apasionante. Imaginaos la situación. En la Panonia, en Rumanía, una llanura llena de hunos, miles de hunos venidos de todos los puntos del reino, todos esperando algún mensaje. Etil se dirige a ellos, mirada oblicua y profunda, gesto serio, muy serio, el rostro marcado por las heridas. Siempre que moría alguien, por ejemplo cuando el caso de Rugila, su tío, Etil es cierto que quería muchísimo a su tío, pues los hunos, su forma de demostrar el luto era rasgarse las mejillas. Eran barbilampiños y por eso tenían que adoptar un gesto muy grotesco para sus enemigos. Pues esto de rasgarse las mejillas lo hacían a los niños cuando nacían y ellos cuando llevaban las situaciones de luto. Bueno, pues estamos en esa reunión. Etil está mirando a la congregación de los hunos. Todos están esperando algo. Y en ese momento se dirige a una piel y de la piel saca una formidable espada. Eleva la espada hacia el cielo y él también mira hacia el cielo y dice con voz poderosa a sus guerreros: esta es la espada del dios Marte, esta es la espada que nos hará invencibles, esta es la espada que significa la unión de todos los hunos. Es el momento no de luchar, sino de unirnos y avanzar hacia la victoria. Grandes tesoros nos esperan. Los hunos, cuentan las crónicas, rugieron en ese momento. Imaginaos miles de gargantas vitoreando a Etil. Pero ya no le llamaban Etil, le llamaban Atila. Atila, rey de los hunos. Atila, padrecito, padre de los hunos. Una de las primeras misiones de Etil, porque así lo había aprendido en su infancia, era que algún día se tendrían que unificar todas las tribus. Y así mandó una expedición al Cáucaso. Y allí convocó a las tribus caucásicas, a los hunos negros en ese momento. Los hunos blancos y negros se unieron. Y comenzaba la gran historia de Atila. A partir de ahora, avances, tratados, corrupciones, espías. Creó una pequeña burocracia, a imagen y semejanza de los romanos. Él lo había aprendido de joven. También estableció algunos palacios. Y allí era asentando sus posiciones. Él era emperador de todos los hunos. El imperio huno había nacido. Los romanos de Occidente estaban muy preocupados con lo que estaba ocurriendo. Durante mucho tiempo ya han conseguido frenar el avance de los bárbaros. Aún así, en el 410 habían entrado en su reino, habían entrado en el imperio. Pero bueno, todavía estaban más o menos tranquilos. Pero Atila ya era un poder demasiado grande. Y aunque a veces pactaba con unos, negociaba con otros, guerreaba a estos, hostigaba a aquellos, nunca se había decidido de forma clara a invadir. Pero había llegado el momento. El año 449 es un año muy triste para Atila. Dos de sus principales esposas, dos de sus más queridas esposas mueren.